Escuchadme bien, vosotros, los hombres de vuestro tiempo, que arrastráis vuestras cadenas con el pretexto de la libertad, que os regocijáis en la mediocridad con la excusa de la felicidad. Una vez, digan aquel que tiene un porqué para vivir. Puede soportar casi cualquier cómo, pero ¿qué es vuestro porqué? ¿Un eco de la infancia? ¿Un lamento por un paraíso perdido? ¿Una fantasía de grandeza nunca alcanzada? Mirad a vuestro alrededor, ¿no veis al hombre eterno, al puera eternos, como lo llamaría vuestro psicólogo de almas, el tal Jung? YOLO. Beon lo he visto por siglos. Se manifiesta con un brillo falso, una promesa vacía. Es ese ser que a pesar de las arrugas en su rostro y el peso de los años, sigue siendo un niño. Un niño grande, con sueños grandiosos, con una chispa, los ojos que promete algo extraordinario, un destino heroico. Habla de proyectos monumentales, de una vida de posibilidades infinitas. Pero ¿dónde están los frutos? ¿Dónde la obra que cimenta su existencia? Nunca la hallares, nada llega a término. Todo se disuelve en el aire, como un soplo fugaz. Sus excusas, un arte en sí mismas, pulido hasta la perfección. No era el momento adecuado, la gente no me comprendió, el mundo aún no está listo para mi genio. Siempre la culpa en el exterior, siempre la responsabilidad. Esquivan puede ser vuestro amigo de la infancia, vuestro hermano menor, vuestro amante, incluso vuestro padre. Un ser que, cronológicamente adulto, se aferra a la inestabilidad emocional de un puber, rehúye el compromiso como la plaga, persigue una libertad ilusoria y huye de cualquier responsabilidad real. Un ser que vive perpetuamente en la antesala de la vida, siempre preparándose, nunca comenzando en el Pure Eternes es un encantador. Su energía juvenil, su creatividad desbordante, su espontaneidad aparente. ¿Quién no se sentiría atraído por tal espíritu? Es la promesa de lo no contaminado, de lo puro, de lo que aún no ha sido mancillado por la dura mano de la existencia. Pero bajo esa fachada resplandeciente, una sombra oscura se agita a la incapacidad, la renuencia brutal a lidiar con las exigencias del mundo real. Este eterno muchacho espera que la vida se pliegue a sus caprichos, que los demás resuelvan aquello que él se niega a enfrentar. Idealiza la mujer perfecta, el trabajo ideal, la vida sin mácula, y cuando la cruda realidad no se ajusta a sus delirios, ¿qué hace? Huye en rompelazos, abandona y regresa una vez más al ciclo de los sueños incumplidos, a la telaraña de su propia inacción. Se cree demasiado especial para someterse a la mediocridad de la rutina, a la forja del día a día, a la disciplina que construye. La verdad es que está paralizado. ¿Por qué? Por el miedo. Miedo al fracaso, miedo a la frustración, miedo a crecer, miedo a asumir la pesada corona de la voluntad que se afirma. Si alguna vez os habéis atrevido a tender la mano a uno de estos seres, sabéis la fatiga que consume, el hastío de dar consejos que caen en saco roto, de ofrecer un apoyo que se disipa en la nada. Intentáis arrastrar a quien, en el fondo, no desea moverse. Y lo más cruel de todo, os hará sentir culpable, como si fuerais vosotros el problema por exigir demasiado, por desear su madurez, por no aceptar vivir en un casi eterno. Pura inversión, pura debilidad de espíritu que os arrastra a su pantano. Pero la verdad, la dura e ineludible verdad debe ser dicha en este hombre, al que quizás conocéis. Está atrapado, prisio, no en el mundo exterior, sino en una fantasía de libertad que en él práctica no es más que una celda hecha de miedo y de inmadurez. Y si no despierta, si no se alza, si no ejerce su voluntad de poder sobre sí mismo, envejecerá sin haber vivido verdaderamente. ¡Qué tragedia! Una vida vacía, un alma encogida, un espíritu que nunca se atrevió a convertirse en lo que es. Esta no es una acusación, es un espejo. Y si os encontráis aún escuchando estas palabras, es porque algo dentro de vosotros reconoce este patrón. Quizás en alguien cercano, quizás, y esto es más aterrador, en vosotros mismos. El viaje del Pure Eternes no tiene por qué terminar en la estancación, en el lodo del casi, pero solo puede cambiar cuando la verdad es enfrentada de frente, sin pestañear, sin concesiones, con la voluntad de un martillo. Hablemos de ello. Hablemos de la voluntad que os falta. El Pure Eternes no es simplemente un tipo de personalidad, un capricho del temperamento. Es un arquetipo profundo, una fuerza psíquica que opera en el inconsciente de incontables hombres, y que es a menudo confundida con el carisma, la espontaneidad, la frescura de un espíritu libre. ¡Qué engaño! Detrás de esta apariencia ligera hay algo mucho más grave, una negación casi instintiva a crecer, a abrazar la responsabilidad de la propia existencia, a transmutar el caos en voluntad. Yo, Nietzsche, observé este patrón no solo en los hombres de mi tiempo, sino en la historia misma, en los mitos. En la decadencia de las civilizaciones, el Pure se manifiesta como aquel que se niega a abandonar el paraíso de la infancia
Ese útero psíquico donde todo es cuidado, protegido, resuelto, vive a la sombra de una promesa, a un mañana glorioso que nunca llega. Es el eterno hijo de los dioses, el elegido, el especial, pero en la práctica nunca asume las riendas de su propia vida. ¿No lo habéis visto de cerca? Hombres que saltan de empleo en empleo siempre en busca de algo más significativo, que inician proyectos con un entusiasmo ardiente, pero los abandonan ante el primer obstáculo, la primera señal de resistencia. Se enamoran con una intensidad avasalladora, pero desaparecen tan pronto como la relación exige profundidad, compromiso o la dolorosa madurez. Hablan de espiritualidad, de autoconocimiento, de libertad, pero son incapaces de pagar una factura a tiempo o de mantener un compromiso por más de unos pocos meses. Y no es por falta de inteligencia ni de talento. Ay no, el Pure es a menudo brillante, sensible, rebosante de potencial. Posee una conexión vivaz con la creatividad, con la inspiración, con la imaginación. Es capaz de concebir mundos, de volar en la mente. Pero es precisamente por esto que vive en el reino de las ideas y evade el peso, la gravedad de la realidad. Quiere volar sin construir las alas, quiere el amor sin el compromiso, quiere el éxito sin el esfuerzo, quiere las recompensas de la adultez sin pagar el precio de la madurez. Quiere el fruto sin el árbol, la cima sin la ascensión, y cuando el mundo no le entrega todo en bandeja, ¿qué hace? Se revela en culpa al sistema, culpa a los padres, en culpa a la vida. Pero nunca jamás se culpa a sí mismo, nunca asume su propia debilidad. Yo señalé que el Pure Eterne sufre de una desconexión con el tiempo, con el ahora. Está siempre en un no ahora, siempre esperando que algo suceda primero. La idea correcta, la mujer perfecta, la fase propicia. Vive en el cuándo, nunca. En el hoya, y por eso no vive. Meraumenchi sobrevive, alimentado por sueños que con el tiempo se convierten en cargas, en cadenas que lo arrastran. Es una tragedia, una verdadera parodia de la existencia. Un ser dotado de voluntad, que se niega a ejercerla sobre su propio destino. Pero hay otra cara en esta historia. No os engané, porque el Pure, a pesar de su inmadurez, también porta una fuerza que no puede ser simplemente despreciada. Es la fuente de la juventud interior, de la imaginación creadora, de la capacidad de reinventar la vida, de romper con lo establecido, de bailar sobre los escombros de las viejas verdades. El problema no es el niño que existe dentro del hombre, pues es vital que la chispa de la creatividad no se apague. El problema es cuando ese niño toma el control de la existencia, cuando el espíritu lúdico se convierte en tiranía de la inacción, cuando la promesa de grandeza se marchita en la esterilidad. Y esto es precisamente lo que necesitamos entender ahora, cuando el brillo del Pure comienza a oscurecerse y la sombra toma el control. Hablemos pues del lado oscuro del hombre niño y cómo, sigilosamente, destruye todo a su alrededor. ¿Cuál plagan si este contenido os está resquebrajando por dentro? Si estáis sintiendo la verdad desnuda, entonces quizás sea hora de uniros a quienes buscan comprender la voluntad y la fuerza. Suscribíos a este canal. Gracias por vuestra attention. Hay algo magnético en el hombre dominado por el arquetipo del Pure Eternes. Es ligero, es espontáneo, habla como un poeta, sueña como un visionario y vive como si estuviera fuera del tiempo, suspendido en una burbuja de eternidad. No sigue reglas, no acepta etiquetas, no se aferra a nada. Y esto, para muchos, es fascinante, parece libre. ¿Y quién no anhela la libertad en un mundo asfixiado por las obligaciones, los compromisos y las rutinas vacías? Pero aquí reside la trampa, la más insidiosa de todas. Esta libertad es una ilusión, un disfraz cuidadosamente construido para ocultar lo que más teme, la realidad. El Pure no es libre. Izan huye del dolor, del fracaso, del rechazo, de la frustración, del inexorable paso del tiempo. Escapa del peso de ser responsable de su propia vida. Y cada elección que evita, cada decisión que pospone, cada responsabilidad que transfiere a otros, profundiza su prisión, una prisión disfrazada de autonomía. Lo habéis visto de cerca. Dice que no quiere un trabajo convencional porque ha nacido para algo más grande. La verdad es que está aterrorizado de la rutina, de la jerarquía, del compromiso que forja el carácter. Dice que no quiere atarse a nadie, que las relaciones son prisiones, pero en realidad tiene un miedo mortal a rendirse, a ser verdaderamente visto, a ser juzgado, a ser responsabilizado por la construcción de su propio ser. Dice que odia las reglas, pero en el fondo simplemente no sabe cómo lidiar con los límites, con las fronteras que forjan la voluntad. En esta libertad que vende a los incautos es, de hecho, una negación infantil a confrontar la dureza de la vida. Quiere ser luz eterna, inmaculada, sin mácula, y para eso necesita permanecer en constante movimiento, como un globo a la deriva en el viento.
sin dirección, sin destino, sin propósito. Pero el tiempo no espera, y el mundo real, tarde o temprano, exige un precio. Dicho que el Puer Aeternus vive en suspensión, como si estuviera siempre flotando entre el cielo y la tierra. No quiere descender, no quiere echar raíces, no quiere lidiar con lo concreto, con la carne del mundo. Pero sin raíces, nada crece, sin esfuerzo, nada florece. Y sin dolor, sin la superación del dolor, no hay transformación. Libertad no es la ausencia de límites. Es la capacidad de elegir conscientemente que merece vuestro compromiso, vuestra voluntad, vuestro sacrificio. Pero el Puer no elige, escapa. Y en esta huida, no solo sabotea su propia vida, sino que destruye gradualmente a las personas que intentan amarlo, a quienes se atreven a tenderle una mano en la oscuridad. Y esto es lo que exploraremos ahora en el lado oscuro del Puer Aeternus, cuando la promesa de grandeza se convierte en destrucción. Adentrémonos en la sombra que este arquetipo acarrea y comprendamos cómo corroe todo a su alrededor. Como un cáncer que se expande sin control. Al principio todo parece encantador. El Puer Aeternus brilla con una energía que atrae, inspira y envuelve. Es apasionado, entusiasta, impredecible. ¡Qué atractivo! Pero con el tiempo, ese brillo comienza a desvanecerse. Lo que era ligereza se transforma en ausencia. Lo que era sensibilidad se convierte en inestabilidad. Y lo que parecía libertad se revela como pura y simple evasión. Es en este punto que la sombra del Puer comienza a mostrarse. Su verdadera y decadente naturaleza, la sombra del hombre niño, es artera, sigilosa. Se manifiesta en pequeños sabotajes cotidianos. Olvida compromisos, incumple plazos, se desorganiza financieramente, cambia de opinión abruptamente, rompe promesas, pero todo esto, oh, qué bien lo hace, está envuelto en una narrativa poética. No estoy preparado, no quiero forzarme, necesito tiempo para mí. La verdad, sin embargo, es mucho más cruda, más fea. Tiene miedo a crecer, a cometer errores, a ser juzgado, a ser ordinario. Así que inconscientemente sabotea cualquier cosa que exija madurez, cualquier esfuerzo que lo saque de su dulce y estéril sueño. Este autosabotaje afecta a todos a su alrededor. Las parejas románticas viven la angustia de amar a un hombre, que parece increíble en esencia, un alma en potencia, pero ausente en la práctica, un fantasma que no se materializa. Dice que ama, pero desaparece. Dice que quiere un futuro, pero nunca da un paso para construirlo. Los familiares se frustran al verlo desperdiciar talento, inteligencia y oportunidades, como un pozo sin fondo. Los amigos se cansan de apoyar a alguien que vive en el ciclo del casi, en la ilusión de la promesa. Y detrás de todo esto, hay un sentimiento sofocante. Parece incapaz de avanzar, atrapado en una adolescencia emocional sin fin. Y como todo arquetipo, la sombra del Puer Aeternus no se da cuenta de que se está destruyendo a sí mismo. Y lo que es peor, cree que los demás son el problema. Acusa al mundo de ser aburrido, rígido, controlador. Ve a aquellos que han madurado como traidores a la libertad, como almas domesticadas. Y así, se aísla más y más, creyendo que está siendo fiel a su esencia, cuando en realidad es un esclavo de su propio miedo, de su propia falta de voluntad. He dicho que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra del Puer no debe ser negada, sino enfrentada. El problema no es el hecho de que lleve al niño dentro de sí. El problema es cuando ese niño se convierte en un tirano, saboteando la oportunidad de vivir una vida plena y real, de construir sobre bases sólidas, de afirmarse en el mundo. Y este sabotaje tiene raíces profundas, pues el Puer rara vez está solo detrás de él. Casi siempre hay una presencia silenciosa que alimenta su comportamiento y perpetúa su prisión. La figura de la madre. En la siguiente parte revelaremos el papel de esta dinámica oculta como la dependencia psíquica de la Madre Eterna. Mantiene al Puer infantilizado y por qué romper este lazo es la única salida posible. El único camino hacia la voluntad de poder sobre sí mismo. Ningún Puer Aeternus surge de la nada. Detrás de casi todo hombre que se niega a crecer, existe una figura silenciosa, a veces amorosa, a veces asfixiante, que lo protege del mundo, pero que también le impide enfrentarlo. Esta figura, en la psicología de vuestro Jung, se llama la madre arquetípica, y cuando su presencia se vuelve excesiva, se transforma en la gran madre devoradora. Aquella que, en lugar de dar vida, atrapa, consume. Anulan esta madre puede ser, literal, en una madre real y sobreprotectora que hizo todo por su hijo, que nunca lo dejó cometer errores, que siempre lo sostuvo en sus caídas, pero que inconscientemente le impidió desarrollar la autonomía, la voluntad propia, el coraje de enfrentarse a la existencia. O puede ser simbólica en una pareja que asume el papel de cuidadora, una abuela, una figura femenina que protege, nutre, abraza y sin darse cuenta,
exige una lealtad eterna a cambio en el Pure. Entonces, se convierte en un hombre que busca en el mundo femenino no a una compañera, no a una igual, sino a un sustituto de la madre. Alguien que lo comprenda sin exigir, que lo acepte sin confrontar, que lo apoye sin límites. Esta relación simbiótica es, a primera vista, cómoda. Demasiado cómoda. Pero es profundamente destructiva porque le impide la confrontación con el mundo. Mientras está siendo cuidado, no necesita actuar, no necesita decidir, no necesita crecer. Permanece en un estado de eterna infancia emocional, esperando que las mujeres a su alrededor resuelvan aquello que él se niega a enfrentar a la llamada de la vida adulta. La dura realidad de la existencia que exige acción y la madre simbólica. A menudo está atrapada en este juego también. Cree que está ayudando, que está amando, que está ejerciendo una noble protección. Pero en realidad está alimentando un ciclo de dependencia psíquica que drena la vitalidad de ambos, que los condena a una existencia vicaria, a una caricatura de la vida. He dicho que la mayor tragedia es cuando la madre se niega a que el hijo nazca psicológicamente. Esto significa que aunque el cuerpo envejezca, la psique permanece inmadura, infantil, esperando la comodidad en lugar de buscar el arraigo, la tierra firme donde uno puede plantar sus propias raíces. Esta dinámica se vuelve aún más grave cuando el puer se aventura en relaciones, se enamora rápidamente, idealiza a la pareja, deposita en ella expectativas poco realistas, como si ella fuera a resolver todos los vacíos internos que él mismo se niega a reconocer. Pero tan pronto como la relación exige profundidad, compromiso o responsabilidad, huye. Se distancian, se sabotea, o peor aún, culpa a la otra persona, la vilipendia, la denigra, la tacha de exigente, porque en el fondo nunca quiso una compañera, quiso una madre disfrazada de amante, un refugio, donde esconderse de la ardua tarea de la autosuperación. Romper esta dinámica exige dolor, exige separación, exige cortar el cordón psíquico que lo mantiene atado a un pasado que ya no le sirve. Pero es esta ruptura, esta afirmación de la propia voluntad lo que inicia el verdadero proceso de individuación, de convertirse en el que uno es. Crecer duele, sí, pero no crecer. ¡Ay no! Duele mucho más. Es una agonía perpetua del alma, una muerte en vida. Y es exactamente de esto de lo que hablaremos ahora, el camino hacia la madurez y el precio inevitable que se paga por abandonar la infancia psíquica. Es hora de mirar el proceso de transformación, cómo el Pure puede finalmente dejar de huir y comenzar a construir su propia estructura interna, su propia fortaleza, su propia voluntad. En sí lo que estáis escuchando resuena con vuestra alma, si os sacude y os provoca, encontraréis valor en mi visión. Hay un momento en la vida en que el disfraz empieza a desmoronarse, a hacerse jirones, a mostrar la podredumbre que oculta. Los sueños incumplidos pesan, se convierten en lápidas en el alma. Las relaciones fallidas dejan cicatrices, huellas de la inacción y la cobardía. La vida, que alguna vez pareció un lienzo de posibilidades infinitas, comienza a estrecharse, a convertirse en un corredor sin salida, un calabozo sin ventanas, y entonces, solo entonces, el hombre que aún vive bajo el dominio del Pure Returnes es forzado, obligado por la existencia misma, a mirarse en el espejo de la verdad desnuda, y a preguntarse, ¿hasta cuándo viviré como si tuviera todo el tiempo del mundo? ¿Hasta cuándo esperaré que la vida me sirva en bandeja lo que solo la voluntad forja con sudor y sangre? Este es el punto de quiebre, el momento fatídico en que el dolor de permanecer inmaduro se vuelve por fin insoportable, mayor que el miedo a crecer. Es la confrontación del ser con su propio vacío, con su propia negación. Pero ay de vosotros si pensáis que madurar es un proceso suave, un paseo por el parque, una delicada transición. Yo no escatimé palabras al describir este camino. Dije que la individuación, ese proceso por el cual un ser humano llega a ser verdaderamente el mismo, es un nacimiento psíquico. Y como todo nacimiento, oh sí, está hecho de dolor, de sangre, de un desgarro fundamental, de una muerte simbólica. El primer paso es enfrentar el colapso de la fantasía, es mirar al abismo de vuestras ilusiones y no retroceder. Es comprender, de una vez por todas, que la vida no se esperará hasta que estéis listos, que no hay un momento perfecto, que nadie, absolutamente nadie, vendrá a salvaros. Es reconocer que el mundo real no es un lugar hostil, un enemigo a evitar, sino el único escenario donde algo verdadero puede suceder, donde la voluntad puede afirmarse, donde el ser se forja en la confrontación. Crecer no es traicionar vuestra esencia, es construirla, es darle forma, darle carne, darle una voluntad propia, pero para eso, uno debe llorar, dejar que las lágrimas laven las mentiras, el luto por el niño idealizado que nunca fuisteis, ni seréis, el luto por la vida imaginada,
esa fantasía dulce y estéril que os impidió actuar. El luto por las promesas que nunca se cumplieron, porque no hubo voluntad para materializarlas. Y sobre todo, el luto por la madre simbólica, esa figura castradora que, bajo el pretexto de amor y protección, os mantuvo encadenados a la debilidad. Matar al niño interior no significa asfixiar vuestra creatividad, vuestra ligereza, vuestra alma soñadora. No significa negar la chispa dionisíaca. No, significa dejar de usarlo como una excusa para escapar de la vida, para no asumir la responsabilidad, para no enfrentar el ser. Es permitir que el niño siga existiendo, sí, pero ahora bajo el liderazgo del hombre, bajo el yugo de la voluntad afirmada, del espíritu maduro a la madurez. Exige construcción, exige estructura, exige consistencia. Significa decir no cuando es más fácil escapar. Significa comprometerse incluso cuando el canto de sirena de la libertad os llama. Significa trabajar con foco, con disciplina. Incluso cuando la inspiración, esa caprichosa, no acude a vuestro llamado. Significa estar presente en una relación, incluso cuando la idealización se ha desmoronado y la cruda realidad de la carne se presenta ante vosotros. Significa cambiar el éxtasis fugaz de lo nuevo por el poder transformador de la continuidad, de la voluntad sostenida, del amor fati que abraza lo que es y lo que será. Y aquí reside el secreto, la gran transmutación. Cuando el puer es integrado en el hombre adulto, no desoperis, se transforma. Se convierte en la fuente de la creatividad, de la visión, de la intuición, de esa chispa que desafía lo establecido. Pero ahora, esa fuerza está canalizada por una psique madura, firme, capaz de actuar en el mundo, de forjar su propio destino. Este es el verdadero renacimiento, el que se gesta en la superación de uno mismo. Cuando el eterno muchacho deja de huir de la realidad y comienza a construir con ella, a moldearla, a imprimir su voluntad en ella. Pero este proceso no es fácil. No, no lo es. Y no sucede por sí solo, por arte de magia. Muchos hombres, en este punto del viaje, se sienten perdidos, exhaustos, sin saber por dónde empezar. Saben que necesitan cambiar, sienten el peso de su inacción, saben que el tiempo de la infancia psíquica ha terminado, que la niñez del alma debe ser superada, pero no saben cómo tomar las riendas de su propia vida, cómo afirmarse, cómo convertirse en dueños de su propio destino. Y es precisamente por eso que estas palabras continúan, que la provocación no cesa, porque es necesario agitar el alma dormida, sacudir el espíritu. En el siguiente segmento, hablaremos directamente a aquellos que se encuentran en este punto de transición, a los que anhelan cambiar pero aún no saben cómo desatar la voluntad dormida. El tiempo de la verdad ha llegado. YLA Decision D. Crecer está finalmente en vuestras manos, solo en vuestras manos. Si habéis llegado hasta aquí, si estas palabras os han golpeado en lo más profundo, es porque algo dentro de vosotros reconoce la urgencia de lo que se ha dicho. Quizás hayáis visto este patrón en alguien cercano. Quizás, y esto es lo más importante, os hayáis visto a vosotros mismos en cada palabra, en cada cruda descripción de la inacción y la huida. Y no hay vergüenza en ello, no la hay, porque todos, en algún grado, llevamos la tentación de permanecer niños en un mundo que exige madurez QXHC. Todos hemos huido de alguna responsabilidad, hemos soñado con atajos, hemos esperado que la vida nos ofreciera consuelo antes de que estuviéramos listos para enfrentarla. Pero la verdad es simple y brutal: la vida no espera, exige, requiere. Prueban, y tarde o temprano, os veréis confrontados con la lección ineludible a permanecer atrapados en el mundo de las promesas vacías, de los casi, de la fantasía infantil, o finalmente cruzar el puente hacia el mundo de la realización, de la voluntad afirmada, del sí a la vida en su plenitud trágica y gloriosa. Y este cruce solo es posible cuando elegís crecer, no cuando tenéis ganas, no cuando todo es perfecto, sino cuando decidís, con coraje, con la fuerza de vuestra propia voluntad, que es hora de dejar de huir. Es hora de afirmar vuestro ser en yo. Nietzsche. Dije que la persona que no confronta sus propios demonios estará condenada a encontrarlos en cada esquina de la vida. El puera eternos es uno de esos demonios, uno que se esconde bajo el nombre de libertad, de autenticidad, de genio incomprendido. Pero en la práctica corroe vuestras raíces, debilita vuestros cimientos y previene cualquier construcción sólida, cualquier obra de arte de la propia vida. No desaparecerá por sí solo. Es una ilusión pueril pensar eso. Necesitáis enfrentarlo, reconocerlo, integrarlo y sobre todo, elegir ser más grandes que él, más fuertes que el más alado. La madurez es lo que nace cuando dejáis de esperar que alguien venga a salvaros y comenzáis a salvaros a vosotros mismos. Cuando comprendéis que la responsabilidad no es una prisión, sino un camino hacia el poder,
hacia vuestra propia voluntad de poder. Cuando os dais cuenta de que la verdadera libertad no es hacer lo que queréis en un capricho infantil, sino tener suficiente estructura interna, suficiente fuerza de carácter, para elegir lo que es necesario, lo que os hace más fuertes, más plenos, más vosotros mismos. Y ahora quiero escucharos, ¿qué parte de estas palabras os ha impactado más? ¿Qué verdad desnuda ha resonado en vuestro interior? Comentad aquí abajo, sed honestos. A veces, escribir es el primer paso para darle forma a lo que sentís, para nombrar al demonio. Y si estas palabras os han hecho reflexionar, compartid este mensaje con alguien que necesite escucharlo, alguien que esté atrapado en el mismo ciclo y quizás ni siquiera se dé cuenta de su propia miseria. Y esto no termina aquí. La siguiente verdad es tan importante como esta. Os mostrará otra pieza esencial de este rompecabezas. Seguid escuchando. Quizás duela, pero os liberará. Y al final, eso es lo que importa, la verdadera libertad forjada en la voluntad. El camino del Puritanaz hacia su propia superación es, en esencia, el camino del gran mediodía, Q.V. Lambert. Es el momento en que el hombre alcanza la cúspide de su existencia, cuando el sol de la conciencia está en lo más alto, proyectando la sombra más corta. No es un lugar de descanso, sino un trampolín para el siguiente salto para la afirmación del el Pure, en su estado inmaduro, vive en una eterna noche, en la oscuridad de la inconsciencia, esperando que el amanecer llegue sin su esfuerzo. Pero el hombre que se eleva Q6 y supera, es quien trae el mediodía consigo, quien ilumina su propio camino con la antorcha de su voluntad. A la lucha contra este demonio interno, el hombre niño, es una lucha por la autocreación. ¿No es la vida una obra de arte? ¿Y quién es el artista sino el que moldea su propio ser, con cada elección, con cada renuncia, con cada afirmación? El Pure es un mero espectador de su propia existencia, un crítico perezoso que solo observa las obras de otros, o peor, las juzga con desdén mientras la suya propia se pudre en la inacción. Pero el hombre maduro es el escultor de su alma, el arquitecto de su destino. No espera la inspiración, la crea. No busca la comodidad, la desafía. No teme el fracaso, lo abraza como maestro. La sociedad moderna, con su culto a la juventud eterna, a la evasión de la responsabilidad, a la promesa de una felicidad fácil y sin esfuerzo, alimenta este arquetipo. Vende la ilusión de que se puede tener todo sin pagar el precio, de que se puede ser sin el devenir, sin el proceso. Autosuperación, pero os digo, esa es la gran mentira. Es la moral de esclavos disfrazada de libertad, la decadencia envuelta en papel de regalo. La verdadera libertad, la que yo prediqué, es la de aquel que se da a sí mismo sus propias leyes, que se convierte en legislador de su propia vida, que no obedece a nadie más que a la voluntad que se afirma en él. Y para eso es necesario un gran desprecio. Desprecio por la comodidad que adormece, por la mentira que tranquiliza, por la mediocridad que contenta. Desprecio por la debilidad que os mantiene atados a la infancia. Desprecio por la masa que prefiere la seguridad de la servidumbre a la gloriosa incertidumbre de la libertad. Este desprecio no es odio, no, es una afirmación de la vida, una declaración de guerra contra todo lo que os empequeñece, que os impide alcanzar vuestra máxima estatura. El Pure Eternes es el eterno, sí a la vida fácil, el no a la exigencia, el quizás a la voluntad. Pero el hombre que se supera es el sí rotundo, el sí al dolor, el sí al esfuerzo, el sí a la tragedia, el sí a la vida en su totalidad, con todas sus contradicciones y sus abismos. Es la emofati, el amor al destino, el querer que nada sea diferente ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. Es la voluntad de que cada momento de vuestra vida, incluso los más dolorosos, sean parte de la gran obra que sois. ¿Estáis dispuestos a pagar el precio? ¿Estáis dispuestos a dejar de ser niños y a convertiros en los hombres que estáis destinados a ser, en los forjadores de vuestro propio destino? La elección es vuestra, siempre ha sido vuestra, y solo vuestra.